Entonces, aquí, por favor, vamos a hablar acerca de la asignatura de producción y control de calidad de biológicos, ¿sí? Son asignaturas optativas, control de calidad de biológicos, la asignatura 046, que tiene 6 créditos, es una asignatura teórica, y la asignatura de producción y control de biológicos, que es una asignatura teórico-práctica de 8 créditos. El 059 es la clave de la asignatura, para que lo tengan en mente. ¿Sí? Esas asignaturas, importante, esas asignaturas de producción y control de biológicos se da también al área a la licenciatura de farmacia. La licenciatura de BQD tiene las dos asignaturas, control de calidad de biológicos y producción y control de biológicos. Farmacia solamente tiene una. Esa materia es muy importante porque hoy en día, recordemos que todos los medicamentos enfocado a los biológicos, con la actividad biológica obtenidos de algunos seres vivos. ¿Sí? La asignatura cuenta de 6. De esas asignaturas se diferencia nada más porque producción de biológicos lleva a laboratorio, mientras que control de biológicos, control de calidad de biológicos, solamente va a ser una asignatura teórica. ¿Sí? ¿Por qué teórica y que le faltan los laboratorios? Porque no todos los alumnos les interesa esta parte para la producción, ¿sí? Pero sí les gusta cómo hacemos, cómo trabajamos esta parte de biológicos, porque es lo de hoy. Todas las vacunas que hoy en día están haciendo para coronavirus, lo que se está trabajando para el virus símico, para lo que es la hepatitis aguda que tenemos hoy en día, y una gran cantidad de enfermedades crónico-degenerativas que se van a tratar con este tipo de productos biológicos, cáncer, ¿sí? El tratamiento del cáncer hoy en día se lleva a cabo con la producción de anticuerpos, ¿sí? Pero bueno, esta asignatura está dividida en 6 unidades, ¿sí? Donde vamos a ver en la unidad 1 lo que es la introducción a los biológicos. ¿Qué es un producto biológico? Que es un producto que se obtiene a partir de seres vivos, llámense bacterias, células, animales, plantas, y podría ser en un momento dado hasta el mismo ser humano, ¿sí? Y también vamos a hablar de lo que son los biofármacos y los medicamentos biotecnológicos. ¿Cuál es la diferencia entre un biológico y un biofármaco o medicamento biotecnológico? Que los biológicos se obtienen directamente del ser vivo, mientras que los biofármacos y medicamentos biotecnológicos ya puede ser a través de organismos genéticamente modificados. Vamos a hablar de bacterias o de levaduras que produzcan insulina, ¿sí? Entonces no es lo mismo obtener la insulina directamente del páncreas de un cerdo, de un perro, de una vaca, a obtenerlo a partir de una Escherichia coli o de una levadura Saccharomyces cerevisiae, los cuales se les introdujo el gen que codifica para la proteína y probamos a obtener a partir de ahí algún medicamento biológico. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme, ¿sí? Porque esta materia ya vamos a ver casi todas las asignaturas en estas materias. Tenemos que hablar de inmunología, de microbiología, de genética, de control de calidad, de química orgánica, analítica, prácticamente de todo, ¿sí? Entonces hablamos de cómo está el mercado. El mercado hoy en día, todo mundo utilizamos un medicamento biológico. Todos los tratamientos de cáncer son medicamentos biológicos. A nivel laboratorio, en el diagnóstico clínico, una gran cantidad de reactivos que utilizamos para hacer análisis clínicos son productos biológicos. Son el antisuero, anti-D, anti-B, RH, el suero de Coombs, ¿sí? Algunos reactivos para citometrías de flujo son productos biológicos que se tienen que producir por estas metodologías para llevar a cabo un diagnóstico o un control y también para el tratamiento de enfermedades degenerativas, ¿sí? Entonces, hablamos de todo esto, cómo se generan y cómo se obtienen dentro de la primera unidad. Unidad 2, hablamos de análisis de puntos críticos de control de riesgo. ¿Y eso qué es?
Tenemos que asegurar la calidad del producto durante el proceso de producción. Nosotros, en las asignaturas, no hablamos de desarrollo, de investigación, de cómo hacer una nueva vacuna y demás, no. A nosotros nos dan, por ejemplo, el Alejandro Gutiérrez, que da biotecnología, él nos da una bacteria modificada genéticamente y nos dice ahora que produzca insulina. ¿Y cómo hacemos para que produzca insulina? Tenemos que darle los medios para que se produzca en grandes cantidades la insulina, recuperar la insulina y después hacerla un medicamento para dárselo a un paciente. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y todos esos puntos críticos de riesgo y de control, donde pueda fallar algo, donde tenemos que hacer una prueba de control para asegurar que el producto no se vaya a descomponer, a desnaturalizar, a contaminar y pierda su funcionalidad biológica. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir todo el proceso de producción, ¿sí? Hagan de cuenta que van a hacer un pastel, desde que compran materia prima, desde que tienen la receta, hasta que le van a dar de comer el pastel a alguien. Entonces, tienen que ver todo lo que puede fallar, ¿sí? Y asegurarse que eso que va a fallar, haya pruebas, controles que nos digan si vamos bien o vamos mal. Y cómo podemos corregir para al final tener un producto. Eso es lo que hacemos en estas asignaturas. Y con la unidad 2 vemos todos los procesos de producción y vemos qué controles, pruebas de control de calidad debemos de introducir para asegurar que nuestro producto salga bien. Y entonces hablamos mucho de lo que es el HACCP, que es un sistema de control de calidad que se utiliza, o una herramienta que utilizan los ingenieros en alimentos para asegurar que los alimentos sean inocuos, que no vayan a hacer ningún daño. Entonces, la usamos nosotros esta como herramienta para detectar los puntos críticos de riesgo. Y me enfoco al HACCP porque ya es una norma, porque fue lo primero que salió, y a partir de ahí se implementó en muchas áreas de la industria para asegurar que los procesos de producción cumplan con calidad. Y el QBD, no es que esté mal escrito BQD, es que QBD es Quality by Design. En este caso es el control de calidad bajo diseño de producto, que es lo que hoy en día se hace. Quiero sacar al mercado un nuevo producto biológico, un nuevo medicamento. Tengo desde el desarrollo del producto, tengo que implementar los procesos de control que aseguren la calidad de mi producto. Entonces son dos herramientas que utilizamos para esta parte. Y eso es lo que vemos en la unidad 1 y 2 para control de calidad de biológicos. Y hacemos un examen. Ahí donde dice upstream, es porque hablamos del upstream para los alumnos que llevan la asignatura de producción de biológico. ¿Sí? Y ahorita les explico qué es el upstream. La unidad 3 hablamos de la producción de inmunosueros, producción de anticuerpos monoclonales, policlonales, ¿cómo se obtienen? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer que un animal, una célula, produzca un anticuerpo? ¿Y cómo hacer que este anticuerpo tenga una reacción inmune o que me ayude a controlar enfermedades, a neutralizar venenos? ¿Sí? Para eso ustedes tienen que conocer inmunología, saber inmunología, microbiología, para que veamos este tipo de cosas. Ahora, hay anticuerpos policlonales que los pueden producir animales, un conejo, una vaca, un caballo, o los monoclonales que los pueden producir células de hibridomas cancerígenas, que los podemos utilizar a través de Escherichia coli, de levaduras, ¿sí? Utilizando virus para producir unos anticuerpos monoclonales. Y también hablamos de producción de anticuerpos monoclonales. No sé si estoy hablando en chino, muchachos, ¿me entienden? Porque esos son conceptos que tenemos que revisar en la clase. Pero un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, los cuando han hecho diagnóstico clínico, utilizan una gotita del anti-D para ver si es grupo sanguíneo A o D o RH negativo o RH positivo. Hay que hacer ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Las antitoxinas, antivenenos, para neutralizar venenos de víbora de cascabel, de la araña violinista, de escorpión, etcétera, ¿sí? Y entonces hablamos de cómo se aísla y purifica un anticuerpo.
y las pruebas de control de calidad. Por ejemplo, yo quiero obtener un antiveneno, me voy a ir a la última diapositiva porque creo que no me están entendiendo. ¿Sí? A ver, ¿por qué no quiere? Sí, aquí queremos producir un antiveneno, por ejemplo. En este caso yo tengo una serpiente, tenemos que aislar el veneno de la serpiente para después hacer que un animalito produzca anticuerpos contra el veneno. Pesamos al animalito para poder inocular una cantidad de veneno que no lo mate, pero que sí estimule su sistema inmunológico para producir anticuerpos. Ya que hacemos eso, obtenemos la sangre del conejo y de ahí obtenemos el suero para posteriormente purificar y aislar los anticuerpos. ¿Sí? Se hacen pruebas de control para asegurar que tenemos anticuerpos y después se envasa nuestro producto. ¿Sí? A grandes rasgos, hacen pruebas de control de calidad de antígeno anticuerpo y después a un animalito de laboratorio le aplicamos el veneno y luego lo neutralizamos con nuestros anticuerpos. Eso, por ejemplo, es un antiveneno que desarrollamos en el laboratorio, no es un antivíbora de cascabel, pero logramos hacer este antiveneno y eso es lo que se hace en esta parte, ¿no? Eso es lo que hacemos en el laboratorio de producción de biológicos. Por el control de calidad vemos todo el proceso de lo que debería de ser. Y así es como obtenemos un antiveneno, como podemos obtener un kit de diagnóstico para prueba de embarazo, ¿sí? Un antibruselas para determinar si es una reacción de Bruselas, un antigrupo sanguíneo, un anti-RH, ¿sí? Factores, reacciones reumatoides. Así es como podemos producir en la unidad 3 anticuerpos anticuerpos policlonales y monoclonales. Por ejemplo, todos los tratamientos de cáncer hoy en día se utilizan este tipo de anticuerpos. Luego, en la unidad 4 vemos producción de proteínas terapéuticas. ¿Cómo obtener insulina? ¿Cómo podemos obtener insulina a partir del páncreas de un cerdo? ¿Sí? El páncreas donde se produce la insulina en las células de Langerhans, cómo aislar o recuperar la insulina y después cómo purificarla para envasarla y administrársela a un paciente diabético. O cómo hacer que se produzca en una levadura, en una célula, en una Escherichia coli, que se produzca esta insulina y después podérsela aplicar a una persona, ¿sí? Así como proteína terapéutica, tenemos otras proteínas de insulina que pueden ser hormonas de crecimiento, la eritropoyetina, interleucinas, factores de necrosis tumoral, factores estimulantes de colonias de granulocitos, una gran cantidad de proteínas que tenemos que producir. Una proteína terapéutica son aquellas proteínas que en condiciones normales un individuo produce para estar en un equilibrio de salud. Pero cuando dejamos de producir esa proteína, entonces requerimos que nos las administren de otra fuente. Ejemplo, soy diabético porque ya no produzco insulina o es de mala calidad mi insulina y requiero que me administren insulina. Esa es una proteína terapéutica. La hormona del crecimiento, en el caso de niños con enfermedades de enanismo, se les pueda administrar la hormona coriónica humana para el crecimiento y van a desarrollar el factor 8 de la coagulación en casos de hemofilia, ¿sí? O algunas enfermedades genéticas, ¿sí? En las cuales carecemos de la producción de una proteína, de una enzima, y necesitamos que nos la administren de forma exógena para tener salud. Eso es lo que vemos en la parte de proteínas terapéuticas, ¿sí? Y después de la unidad 3 y 4 viene un examen y hablamos de bioprocesos para la área de control de calidad, de producción de biológicos. Y después viene la unidad 5 donde hablamos de vacunas. Cómo producir una vacuna, cómo se produce una vacuna para bacterias, con virus, contra bacterias, contra virus, si son bacterias vivas, atenuadas, muertas, ¿sí? ¿Qué parte de toda la tecnología que hoy en día se está usando para las diferentes vacunas contra COVID, en estos 2 últimos años hubo un boom, un desarrollo muy grande de una gran cantidad de tecnologías para el desarrollo de estas vacunas, ¿sí? Porque aunque ya existía la teoría desde hace 20 años atrás,
Nadie se había animado a hacer una vacuna de DNA, de RNA, y en los últimos 2 años, toda la tecnología, toda la ciencia se evocó a trabajar a la producción de vacunas de RNA y DNA para contrarrestar el COVID, ¿sí? Antes lo más impresionante era la vacuna contra la influenza H1N1, donde en un año lograron hacer una vacuna contra influenza, pero ya teníamos toda la tecnología de la vacuna de la influenza estacional. Era más fácil hacer una vacuna. Ahora con COVID, en menos tiempo, y una vacuna de DNA, RNA, fue algo que sorprendió, ¿sí? Entonces tenemos esta parte en la que es la producción de vacunas, las pruebas de control de calidad, ¿sí? Podemos trabajar en esta parte. Por último, viene la unidad 6, donde hablamos de metabolitos secundarios y primarios. La producción de vacunas, inmunosueros y proteínas terapéuticas tienen que ver con el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Tienen que ver con el sistema inmunológico. La producción de metabolitos primarios y secundarios, ¿sí? Hablamos aquí ya de lo que es producción de antibióticos, vitaminas, el vino, alcohol, ácidos, otros excipientes o materiales que también podemos obtener a partir de seres vivos, llámense células, microorganismos, animales, plantas, pero que no tienen que ver con el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Y vemos ya para las asignaturas de producción de biológicos, lo que es la parte del downstream. Nosotros en un proceso de producción dividimos el proceso en lo que es el upstream, la producción, el bioproceso, bioconversión y el downstream. En el upstream, lo que nosotros hacemos es todo lo que vamos a hacer o a preparar para que se lleve a cabo la producción. Preparación de medios de cultivo, de células, de reactivos, etcétera. Ya que tenemos todas las materias primas preparadas, entonces sí hacemos que se produzca algo en el sistema biológico, que puede ser un bioreactor, un tanque de acero inoxidable o de cristal, una bolsa, o puede ser un animal como un conejo, una vaca, ¿sí? Y después, aquí es donde se va a llevar a cabo la producción. Después de que se produce, llevamos la etapa del downstream, y en el downstream son todas las actividades que se hacen para la recuperación, purificación del producto que producimos, que se llama ingrediente activo biológico o biofármaco, y posteriormente se lleva a cabo la etapa de formulación para obtener un medicamento biológico. ¿Queda claro? ¿Por qué es importante esto para el licenciado de DBQD? Porque tenemos todos los laboratorios, toda la parte microbiológica, inmunológica y demás, que nos ayudan a llevar a cabo todas las pruebas de control de calidad. Desgraciadamente a nuestros compañeros de licenciatura en farmacia les faltan muchas partes, muchas asignaturas de biología, de microbiología, virología, etcétera. Entonces están un poquito mochos en esta parte, pero aquí es donde nosotros podemos apoyar y trabajar con ellos, ¿sí? Aquí les presento un reactor, ¿sí? Aquí está, en esta parte, aunque ustedes no lo crean, este es un tanque donde se esteriliza y se preparan medios de cultivo. De aquí se pasa al reactor, donde se va a producir el producto que a mí me interesa, y de aquí pasa a la etapa para la recuperación y producción. Esa es una centrífuga donde yo puedo obtener. Y después de aquí vienen intercambiando cromatografías de capa fina, intercambio iónico, aniónico, para la recuperación y obtención del producto. Pero básicamente esos son los equipos, es una planta de producción de una vacuna o de un suero, o de un inmunosuero, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que vemos en las clases, en las asignaturas de control de calidad y producción de biológicos. Los conocimientos previos que ustedes tienen que tener son inmunología, microbiología, hematología. Desgraciadamente las asignaturas, el programa no dice esto, pero hay alumnos que quieren desde el cuarto o quinto semestre tomar la asignatura, pero no saben inmunología, microbiología, hematología, y desgraciadamente se les hace muy difícil y terminan reprobando o desertando de la asignatura, ¿sí? Entonces, es importante que para tomar estas asignaturas, de preferencia ya vayan en el séptimo, sexto semestre,
porque aquí en estas materias vamos a utilizar todos los conocimientos de la carrera. No les voy a enseñar cómo medir un pH, van a medir pH. ¿Cómo medir temperatura? Tienen que saber medir temperatura. ¿Cómo hacer una determinación de un punto de fusión? ¿Cómo hacer una purificación, una reacción química, una separación o extracción de acuerdo a lo que van a ver en química orgánica o química analítica? A determinar concentraciones de activo, ¿sí? En la parte de microbiología tienen que saber aislar, reproducir microorganismos, ¿sí? Asegurar, esterilizar, preparar, sembrar. Virología tienen que saber manejarlos. En inmunología tienen que saber qué es un antígeno, un anticuerpo, cómo se producen, cómo estimulamos al sistema inmune, para que ustedes lo puedan saber. Entonces es un poquito, en esas asignaturas, es como que donde englobamos todos los conocimientos de la carrera y podemos hacer algo muy interesante, ¿sí? Entonces, prácticamente yo les pediría que de acuerdo a cómo está ahorita la asignatura, la tomaran en ese semestre, porque de otra forma les cuesta un poco trabajo. Y aunque es una materia teórica, y que dicen, ay, el programa está muy básico, al final se quedan muchos de ustedes decepcionados de, chin, saqué 6, porque se confiaron, ¿sí? Hay gente que saca 10, 9, 8, pero algunos se dicen 6, pero si es teórica. Yo iba por un 10, te faltó. No entraste a clase, no pusiste atención, y ese es el tema, ¿sí? ¿Qué actividades realizamos? Bueno, en la parte de control de biológicos, pues vamos a llevar a cabo exposiciones, participación en clase, trabajos, tareas, y sobre todo, aquí es la participación de ustedes para que me pregunten y me saquen provecho. Yo llego, doy mi clase, y si ustedes no preguntan, se quedan con duda, creen que entienden, pero después se les olvida, porque es mucha información, y gran parte de la información, yo diría que un 70% de la información que manejamos en el curso es de todas las asignaturas que ya vieron. Entonces, a veces, para sacar conceptos que tienen por ahí guardados de sus laboratorios de primeros semestres, del tercero, del cuarto, de varias materias, se les complica, y ese es el problema, porque lo que yo les doy es sencillo, pero ya no les digo yo cómo medir un pH, y no saben cómo redactar para medir un pH, tache, ¿sí? En producción y control de biológicos es una materia teórico-práctica. Son 2 horas de teoría y 4 de laboratorio, ¿sí? Aquí lo que nosotros queremos, o lo que queríamos en un momento dado, es que producción y control de biológicos fuera después de que hayan tomado control de calidad de biológicos. Para que las 2 horas de teoría, nosotros hablemos más del proceso de producción a nivel industrial, ¿sí? Y no les estemos dando conceptos básicos de cómo se producen y cómo se controla un producto biológico, sino ya cómo van ustedes a producir un producto biológico, ¿sí? De hecho, en el laboratorio son 7 prácticas las que vemos, ¿sí? Que es bioseguridad a nivel industrial, análisis microbiológico de agua, pero para evaluar la calidad del agua y de los diferentes tipos de agua que se utilizan a nivel industrial, ¿sí? Validación de medios de cultivo como control de calidad, pero para asegurar que el resultado que yo voy a obtener de ese medio de cultivo, crecimiento o ausencia de crecimiento, es porque de verdad el medio de cultivo está funcionando correctamente y no hay duda, ¿sí? Control de productos estériles, cómo se hace la evaluación de un producto biológico que esté libre de contaminación microbiológica, bacterias, virus, hongos, priones, ¿sí? Aunque no lo hacemos, sí decimos cómo se tienen que asegurar ese control de la calidad. Evaluación de conservadores y preservadores. Hay productos biológicos que llevan conservadores. De hecho, todos llevan conservadores para evitar contaminación microbiológica. ¿Por qué? Porque los productos biológicos se producen de microorganismos, pero también son susceptibles de contaminación microbiológica porque es un producto formulado en agua y además lleva proteínas o carbohidratos que utilizan los microorganismos como fuente de carbono.
Entonces pueden contaminarse por microorganismos y si me inyectan una insulina que está contaminada, me voy a morir, no de mi diabetes, sino de una bacteremia, una septicemia. O también, si no me muero, a lo mejor la proteína, el anticuerpo, ya no es funcional porque la bacteria o el microorganismo lo desnaturalizó. Entonces tenemos que asegurar esta parte para asegurar que el producto sea funcional y no vaya a ser dañino para el usuario final. ¿Sí? En el laboratorio de control de calidad de biológicas, en el laboratorio, aquí hacemos, bueno, no hacemos, ustedes hacen un producto biológico. Han hecho antivenenos, pruebas de embarazo, han obtenido insulina de páncreas de cerdo, ¿sí? Han hecho kit de diagnósticos para brucela, han hecho kit de diagnóstico para el antisuero de Coombs, anti-D, anti-D, anti-AB, ¿sí? Se han producido una gran cantidad de productos biológicos, ¿sí? Y nos podemos relacionar porque ustedes tienen que hacer estas cajitas y el envase y tienen que sacar un producto como si fuera comercial. Nos hemos apoyado mucho del área de la carrera de diseño para que nos hagan este tipo de cajitas, que el envase primario, que el secundario, que el terciario, y todo conforme a normas, ¿sí? Hablamos mucho de normatividad, ¿sí? De lo que pide las normas oficiales mexicanas, de lo que nos pide la FDA, la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, etcétera. Entonces, esto, la verdad, es una materia que creo que a muchos les ha gustado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando yo obtenga acabe la carrera o la materia? Ustedes van a saber cómo se sigue un proceso de producción y qué pruebas de control tienen que hacer para asegurar que no vaya a fallar el producto. Y hablo no solamente de un producto biológico. ¿Por qué? Porque muchos alumnos se han ido a la industria de alimentos, farmacéutica, cosmética, de lo que ustedes quieran, y que como es la misma metodología que se hace de control de calidad de un producto, esto cambiándolo con sus medidas, les ayuda a evaluar cualquier proceso de producción. Hasta se quieren dedicar a hacer pasteles en su casa, asegurar cuáles van a ser qué es lo crítico para que su pastel no funcione, ¿sí? También les ayuda a establecer medidas de control. Y una medida de control es qué prueba voy a hacer. Y establecer los límites de aceptación y rechazo. O sea, ¿el pH de 7.5 es adecuado o tiene que ser un intervalo de 7 a 7.5? ¿Sí? O un límite máximo, un límite mínimo, para que yo diga, si la temperatura es mayor a lo que yo especifiqué, entonces el producto ya no cumple con calidad y se desecha o hago algún ajuste, una medida de corrección, ¿sí? Y también nos va a ayudar a evaluar la calidad del producto final. Un producto que sea funcional, que no me vaya a generar un daño, ¿sí? Entonces vemos cómo el control de la calidad desde materias primas hasta obtener el producto final y después cómo evaluar la calidad del producto terminado, ¿sí? Eso es lo que hacemos en estas asignaturas. Y bueno, ¿dónde puedo trabajar? Así yo llevo ahí en México se puede trabajar en empresas de producción de biológicos. México hay una gran cantidad de empresas maquiladoras de lo que se llaman ingredientes activos biológicos o biofármacos. Desgraciadamente no se producen medicamentos biotecnológicos en México. Se hace la materia prima en México y se manda a otro país para que lo envasen, lo formulen y nos lo regresen. Es igual que el petróleo. Obtenemos petróleo en México, lo mandamos a otro país y nos regresan gasolina o otro derivado del petróleo. Ahí nos falta un poquito trabajar, pero eso es lo que estamos haciendo. Trabajar en laboratorios terceros certificados, laboratorios de control de calidad que dependen de la COFEPRIS, que es el organismo en México que regula y valida la producción de estos productos biológicos. Y estos laboratorios terceros certificados hacen todas las pruebas de control de calidad y de proceso de un producto biológico o de cualquier otro producto o proceso y están avalados por la COFEPRIS, ¿sí? Ahí pueden ustedes también trabajar.
Trabajar en la industria farmacéutica haciendo control de calidad microbiológico, ambiental, de producto terminado, seguimiento al proceso de producción. También en la industria de alimentos, porque con todo esto hagan de cuenta que les ayuda aún para que ustedes, aunque no sepan de alimentos, pero sí saben cómo llevar a cabo el control y asegurar que no haya un problema de contaminación microbiológica. De hecho, el HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, se utilizó o se desarrolló en los viajes espaciales del Apolo para ir a la Luna. ¿Cómo asegurar que los alimentos no se descompusieran para los astronautas y que después de su misión a la Luna regresaran y que no se hayan muerto porque no había alimentos o que los alimentos que consumieron se echaran a perder? De ahí surge el HACCP, que es lo que utilizamos para determinar los puntos críticos de control y de riesgo. ¿Sí? Entonces pueden trabajar en esa industria o cualquier industria donde haya susceptibilidad de contaminación por microorganismos. Pueden trabajar en la investigación y docencia también. ¿Ok? Esto es lo que yo traigo para ustedes. Aquí traigo otro videito a ver si se puede ver. Y pues bueno, aparte de eso, también comentarles que hemos trabajado, algunos alumnos han hecho en sus proyectos de producción de biológicos, por ejemplo, para desarrollar un kit de diagnóstico para Toxocara canis. Estuvimos trabajando en el laboratorio y después terminó ese producto que obtuvimos, lo utilizaron para trabajar con el doctor Pablo Martínez Labat para hacer un kit de diagnóstico, o con la doctora Sandra Barriga, con la quien también les ayudamos a obtener sus lectinas para todos sus proyectos de genética, porque muchos productos biológicos no solamente son para tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas o para diagnóstico, también se utilizan como materias primas o productos que van a ayudar al desarrollo de otros productos. ¿Sí? Hoy en día se producen una gran cantidad de productos biológicos, de anticuerpos, que se utilizan para el aislamiento y purificación de otros productos, ¿sí? Utilizando electroforesis, cromatografías de capa fina, de afinidad, etcétera. Entonces, hay un gran fuente de trabajo para la gente que quiera esto. Obviamente, sí les digo y les digo que una gente que quiere, que con esas asignaturas, quien toma una de esas asignaturas y llega a trabajar, hagan de cuenta que es un obrero calificado. ¿Quieren ustedes ser supervisores, jefes, gerentes? Tienen que tener maestría, doctorado, ¿sí? Para poder llegar a un buen puesto con un buen salario. Obvio, hablo de uno, sí les digo, es un obrero calificado que gana lo que gana cualquier profesionista, pero los mejores sueldos están cuando tenemos maestrías, doctorados, ¿sí? Los dueños de las grandes empresas de productos biológicos son los expremios Nobel de 1975, 80, 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos son los que han trabajado y los que siguen obteniendo grandes aportaciones. Esta industria de productos biológicos deja ganancias millonarias de cerca de 200 billones de dólares de ganancias netas, ¿sí? Claro, hay que trabajar, hay que estudiar mucho para llegar a obtener grandes salarios, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario.
Preguntas, chicos. Adelante. Tenemos a Bien, José Daniel. les comento, producción y control de y Alberto Nataliel, bueno, nos damos la profesora Lucero y yo en el grupo de la tarde. Control de calidad lo da en el turno matutino la doctora Lucero, que fue mi alumna de micro 1, y en el vespertino yo doy control de calidad de biológicos, para que más o menos vayan viendo. ¿Alguna pregunta? Sí. Adelante, Daniel.